Abres la puerta de casa a las 8 de la mañana, después de una noche ardiendo de pasión con tu amante, creyendo que todo va como lo planeaste. Pero al entrar, el silencio te azota como una bofetada. El sofá ha desaparecido, la foto de la boda ya no está en el estante, y en la cocina solo queda un simple papel. Todo lo que conocías, todo lo que pensabas que tenías, se desvanece. Y ahí está, la cruda realidad. Él se fue. No hubo gritos, no hubo reclamos, solo una fría despedida, dejándote sola con tus juegos y tus mentiras. ¿Crees que has ganado? ¿Listísima para la venganza? Santiago despertó a las 5 de la mañana, como siempre. En su pequeño apartamento de Miami, la luz aún tímida apenas acariciaba el horizonte. Su mente, sin embargo, ya estaba a 1000 por hora. Aquella mañana iba a ser especial, lo sentía en cada poro de su piel. Se levantó del sofá, donde apenas había dormido unas horas, y fue directo a la cocina. El aroma del café fuerte llenó el aire. Ese café que Linda adoraba, con un toque de canela que le traía recuerdos de las tardes de su infancia en casa de su abuela cubana. Un aroma que, aunque simple, despertaba en él la esperanza. Con 32 años, Santiago era mecánico. Su taller estaba en el corazón del barrio, entre calles abarrotadas y coches viejos que parecían pedirle a gritos un toque de su magia. El respeto que se había ganado en el barrio, la confianza de los clientes, no era casual. Trabajaba con la misma pasión que ponía en cada uno de sus gestos cuando miraba a Linda. Para él, ella era todo, la chispa que iluminaba su vida. Y aquel día, en su 5º aniversario, pensaba sorprenderla. Tamales caseros, rellenos de cerdo y maíz, tal y como su madre le enseñó a hacer cuando era niño. Y una cena en El of Havana, un restaurante que había reservado para la ocasión. Él quería que ella recordara que aún quedaba fuego entre ellos. Linda, de 30 años, era una mujer imparable, la gerente del café más animado del centro, donde su energía convertía cada caos en rutina. Sus ojos, siempre brillantes, siempre listos para hacer reír a los meseros, para levantar el ánimo del equipo. Santiago siempre la miraba con admiración. «Eres mi reina», le había dicho la noche anterior, mientras le entregaba el coche que había reparado, sin cobrarle ni un centavo. Un gesto que ella siempre había valorado. «Te quiero, Linda». Pero esa tarde, cuando Linda entró por la puerta del apartamento, algo cambió. Santiago estaba en la cocina, amasando la masa para los tamales. Al escuchar el sonido de los tacones de ella, se dio la vuelta. Pero Linda no venía con la misma sonrisa de siempre. Algo en su caminar era diferente. «¿Cena temprana?», preguntó ella, dejando el bolso en la mesa sin mirarlo siquiera. Santiago, con las manos cubiertas de harina, sonrió forzadamente. «¿Sí? Para celebrar. 5 años, amor. Mañana vamos al restaurante, pero hoy quiero que pruebes mis tamales, especiales. ¿Te gustaría ayudarme con el relleno?» Linda cruzó los brazos, su mirada ahora fría y distante. Su tono no era el mismo de antes, y Santiago lo notó al instante. Sus ojos, siempre tan juguetones, se volvieron oscuros. «No, hoy no tengo planes», dijo, sacando el teléfono del bolso sin mirar a Santiago. «¿Planes?», repitió él sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué planes, Linda?». Ella no respondió. Solo comenzó a revisar mensajes, desinteresada, como si él no estuviera allí. Un golpe en el pecho. El nombre que vio en la pantalla hizo que el aire se le cortara. Antonio. Antonio. Su ex. El hombre al que ella había dejado para estar con él. El que nunca quiso comprometerse con ella. Y ahora, de nuevo, aparecía en su vida. Santiago intentó mantener la calma, aunque su corazón ya latía fuera de su pecho. «¿Por qué, Linda? Justo ahora, en nuestro aniversario», preguntó, la voz tranquila, pero la rabia comenzaba a burbujear por dentro. Linda levantó la vista del teléfono, una sonrisa en sus labios, pero sus ojos estaban vacíos. «Para que despiertes de una vez. Siempre has sido el mismo, el mecánico predecible, el que arregla todo sin pedir nada. Yo ya no quiero esto, quiero algo diferente. Quiero que sientas lo que es perder». Santiago tragó saliva. ¿Perder? ¿Así que todo esto había sido un juego para ella? ¿Los años de apoyo, de sacrificio, de amor? ¿Todo eso solo para ser ignorado? Linda dio un paso hacia él,
tocándole el brazo como si estuviera calmando a un niño. Exacto. Es hora de que luches por mí, no solo que estés a mi lado. Un silencio pesado se instaló en el aire. Santiago recordó las mañanas en que preparaba el desayuno antes de que ella despertara, cuando recogía su auto bajo la lluvia, cuando sacrificaba su sueño de abrir su propio taller solo para darle una vida estable a su lado. Y ahora todo eso parecía no valer nada. Linda levantó el bolso y, sin mirarlo, ajustó la correa con un gesto final. «No me esperes despierto», dijo, girando hacia la puerta. El clic del cerrojo retumbó en su cabeza como un disparo. Santiago se quedó allí, inmóvil, con las manos aún cubiertas de harina, como si todo su mundo se hubiera desmoronado de golpe. No gritó. No la persiguió por el pasillo del edificio. Algo dentro de él se rompió en 1000 pedazos. Y la idea de la venganza comenzó a crecer, lenta pero segura, en su interior. Santiago observaba los ingredientes esparcidos sobre la mesa, como si fueran restos de una fiesta que nadie había disfrutado. La masa a medio preparar, los utensilios olvidados. Todo lo que quedaba era el eco de un sueño roto. El dolor se sentía en su pecho, como un peso insoportable. Pero debajo de ese dolor, algo comenzaba a arder. Claridad. Ya no se iba a dejar consumir por la tristeza. No, esta vez. Sin una sola palabra de despedida. Lavó las manos con agua fría, sintiendo cómo el contacto helado lo despertaba de su trance. Con las manos secas, levantó el teléfono sin pensarlo 2 veces, y marcó un número que sabía que siempre respondería. «Pedro, ¿tienes la camioneta disponible esta noche? Necesito mover algunas cosas ya». Pedro, su amigo de siempre, el que conocía cada rincón de su alma, contestó sin esperar detalles. «En 20 minutos llego. ¿Qué pasa?» Santiago colgó, con la sensación de que algo se aligeraba en su interior. Caminó hacia el dormitorio, abrió el armario y empezó a sacar sus cosas. Las camisas de trabajo, los jeans gastados que siempre usaba para ir al taller, y su chaqueta de cuero, esa que se ponía cuando salía a correr motos los fines de semana. Pero no tocó nada que le perteneciera a ella. Los vestidos de Linda, colgados con cuidado, sus zapatos alineados perfectamente, todo seguía como si nada hubiera cambiado. Dejó el cajón de las joyas intacto, pero al fondo del armario vio la caja de herramientas, esa que llevaba su nombre grabado, la que siempre había sido un símbolo de su identidad, de lo que era antes de que todo se derrumbara. Al tocarla, los recuerdos vinieron a su mente, pero no con el filo de un cuchillo, sino con la claridad de quien finalmente entiende algo profundo. Recordó el primer día que la vio, sentada en el café, su risa resonando en el aire mientras atendía a un cliente. Se acordó de la noche que la invitó a bailar salsa en el festival de la calle 8, como esa noche, entre risas y música, bailaron hasta el amanecer. Todo lo que había hecho para conquistarla, todo lo que había sacrificado para estar con ella, flores del mercado, pequeñas notas en su almuerzo. Ella se había ido enamorando de él con esas cosas sencillas, pero con el tiempo, las quejas comenzaron. «Eres demasiado estable, Santiago. Necesito algo más, necesito fuego». Pero él pensaba que el amor era otro tipo de fuego, el que construye, el que crea algo sólido. Ahora se daba cuenta de que ella no buscaba fuego. Lo que realmente necesitaba era tenerlo todo bajo control. Con un suspiro, tomó la caja de herramientas y bajó las escaleras hasta el garaje, donde Pedro ya lo esperaba, con la camioneta encendida y una cerveza en la mano. «Carga lo que necesites, hermano. Mi casa es tuya esta noche». Santiago asintió y comenzó a cargar las cajas en la camioneta. Pedro observaba en silencio, sabiendo que algo profundo había cambiado en su amigo. «Gracias, compadre. No es un drama, solo el final». Pedro lo miró fijamente y con voz grave le respondió: «Si es el final, hazlo limpio. No dejes cabos sueltos». De regreso al apartamento, Santiago preparó un café, no para disfrutarlo, sino para saborearlo como un último acto de control. Lo bebió de pie, mirando a través de la ventana hacia la calle llena de vida. Los coches pasaban a toda velocidad, con la música del reggaetón retumbando en sus cristales, mientras las palmeras se mecían al ritmo de la brisa salada. Entonces, sacó un trozo de papel del cajón de la cocina y, con letra firme y decidida, escribió: «Al fin ganaste. Me voy,
porque merezco algo más que pruebas. Cuídate. Dobló el papel con cuidado y lo dejó sobre la encimera, al lado de la llave de repuesto y la alianza de oro que ahora le parecía solo un símbolo vacío. Tomó la correa de Luca, su labrador negro, que lo observaba desde el sofá, y le dijo en voz baja: «Vamos, amigo. Es hora de un nuevo comienzo». Santiago cerró la puerta sin mirar atrás, como si el pasado nunca hubiera existido. La noche de Miami lo rodeaba, con sus luces de neón parpadeando y el olor a frituras flotando en el aire. Pedro lo esperaba abajo, y juntos comenzaron a cargar el resto de sus cosas: las fotos viejas, los libros de mecánica avanzada, la guitarra que tocaba en las fogatas. No era mucho, pero era suficiente para reconstruir. Lo demás, lo que había dejado atrás, ya no importaba. Mientras viajaban hacia el barrio de Bingwood, Santiago sintió una liberación silenciosa. No había venganza en su corazón, solo el alivio de soltar lo que lo había mantenido cautivo. Sabía que el verdadero golpe llegaría al amanecer, cuando ella regresara esperando encontrar a un hombre destruido, un hombre quebrado. Pero lo que encontraría, en lugar de eso, sería un vacío profundo, un espacio que hablaría más fuerte que cualquier grito, un vacío que era su libertad. Santiago dejó la nota sobre la mesa de la cocina. Junto a ella, descansaban la llave duplicada y su anillo de bodas, que rodó ligeramente antes de detenerse, como si el destino mismo lo quisiera alejar de su vida. Tomó la correa de Luca, el labrador que saltó excitado al ver el movimiento, y salió al estacionamiento sin mirar atrás. Pedro, que tenía 35 años y era dueño de un pequeño taller de motos en el distrito de Bingwood, no hizo preguntas. Al ver la expresión resuelta en el rostro de Santiago, simplemente dijo: «Sube lo esencial, compadre. Mi sofá es tuyo hasta que te estabilices». Cargaron en silencio, mientras el motor de la camioneta rugía bajo el cielo cubierto de nubes. Lucas saltó al asiento trasero, olfateando el aire salado que venía del mar cercano. Mientras recorrían las avenidas iluminadas, Santiago abrió la ventana, dejando que el viento nocturno le despejara la mente. Murmuró para sí, sin mucha convicción: «No lloro esta vez». Recordó las noches en las que, tras una discusión, se quedaba despierto hasta el amanecer, enviando mensajes de disculpas que ella nunca respondía. Ya no iba a seguir buscando su perdón. Ahora era su dignidad la que estaba por encima de todo. Al amanecer, Santiago se instaló en el cuarto de invitados de Pedro, un espacio modesto, con las paredes cubiertas de pósters de carreras de motocross y una cama individual que crujió al recibir su peso. Se levantó y preparó huevos revueltos con plátanos maduros, compartiendo el plato con Luca, que devoró su parte como si fuera la mejor comida del mundo. Pedro, observando desde el umbral de la puerta, propuso: «¿Te gustaría echarle una mano en el taller mañana? Tengo un cliente con una Harley que necesita algo de tu toque». Santiago asintió sin dudar. Algo en su interior se había despertado. Sintió que, después de tanto tiempo esperando en la sombra, ya era hora de dar el siguiente paso. Apagó su teléfono para evitar distracciones, pero lo encendió brevemente para bloquear a Linda en todas las aplicaciones. No era rencor, era protección. Sabía que, para seguir adelante, debía cortar los lazos de una vez por todas. Linda, por su parte, regresaba a casa después de pasar la noche con Antonio, su ex. Su cabello estaba desordenado y el maquillaje corrido. Mientras entraba al apartamento, su mente estaba fija en la idea de que, al encontrar a Santiago, todo seguiría igual, como si él estuviera esperando su regreso para rogarle. Pero al abrir la puerta, el espacio le pareció más vacío de lo que recordaba. Su lado del armario estaba desierto. La chaqueta de cuero que Santiago solía dejar colgada en el perchero ya no estaba, y las botas de trabajo que siempre descansaban junto a la entrada habían desaparecido. Luca no ladró al verla. El silencio la envolvió como un pesado manto. Corrió hacia la cocina, donde encontró la nota sobre la mesa. La tomó, la leyó, y la arrugó 3 veces en su puño, como si intentara que las palabras desaparecieran. La volvió a leer, con el mismo resentimiento acumulado. «Se fue de verdad», susurró, su voz temblando por la furia contenida. Fue al dormitorio, donde su ropa seguía colgada, sola, en un acto que parecía desafiarla. ¿Cómo había sido tan fácil? Marcó el número de Santiago varias veces,
pero el buzón de voz fue la única respuesta. Su voz en el mensaje, alegre y casual, le dio el golpe final. ¿Cómo se atrevía a ignorarla? Su ira empezó a escalar. No podía dejarlo así. Decidió usar Instagram para recuperar el control. Subió una selfie borrosa con Antonio de fondo en un bar, la noche anterior. La acompañó con un mensaje: renaciendo con quien me entiende. Y añadió un emoji de fuego y un corazón roto, calculando que Santiago lo vería y regresaría, enfadado, dándole exactamente la reacción que ella buscaba. Pero Santiago no reaccionó. En el taller de Pedro, Santiago ajustaba el carburador de la Harley con manos manchadas de grasa y sudor perlado sobre su frente bajo el sol del mediodía. Un cliente cubano de 50 años, llamado Emiliano, lo observaba en silencio. Tras un rato, comentó: «Tienes manos de artista, mijo. ¿Por qué no abres tu propio taller?» Santiago, limpiándose el sudor con el antebrazo, levantó la vista y respondió con una sonrisa cansada: «Lo haré pronto». Pedro, desde el mostrador, le lanzó una botella de agua fría y un trapo limpio. «Ese es el Santiago que conozco. El que resuelve problemas, no los crea». Terminaron la jornada con una cerveza en un puesto callejero, hablando de planes para expandir el taller, añadiendo un área de personalización de motos. Luca correteaba por el lugar, persiguiendo palomas, ajeno a la tormenta que se cernía sobre la vida de su dueño. Pero Linda Minguo no se rendiría. Cuando el sol empezó a ponerse, Linda buscó consuelo en su hermana Yolanda. Con 28 años y trabajando como enfermera en el Hospital Jackson Memorial, Yolanda siempre había sido su punto de apoyo, el lazo entre ella y su familia. Linda marcó el número, y mientras el teléfono sonaba, escuchó a Yolanda suspirar al otro lado, con el ruido de las emergencias de fondo. «Yolanda, Santiago se fue, como si fuera un cobarde. Solo quería que reaccionara. Antonio no es nada, no es más que un mal chiste». Yolanda, mientras cambiaba vendas en la sala de urgencias, contestó con tono cansado pero directo: «¿Subiste esa foto? Todo el mundo la vio, Linda. Si querías atención, ahora la tienes, pero no la que esperabas. ¿Qué esperabas realmente?» Linda colgó de inmediato, indignada por las palabras de su hermana, pero la duda empezó a morderla. ¿Realmente lo había hecho todo mal? Sentía que algo se rompía dentro de ella, así que decidió hablar con Antonio. Lo llamó desde el balcón del apartamento, con el viento salado del océano moviendo las cortinas. «Anoche fue intenso», lo repetimos. La voz de Antonio sonaba titubeante. «Linda, esto fue un error. Mi esposa vio el post, basta ya». El rechazo la dejó sin palabras. En un impulso, Linda borró la historia de Instagram, pero el daño ya estaba hecho. La gente ya había visto, ya había hablado. Algunos amigos cercanos empezaron a enviarle mensajes privados. Incluso un mesero del café donde ella solía trabajar le escribió: «Oí lo de Antonio. ¿Todo bien con Santiago?» Linda trató de esquivar las preguntas, pero algo dentro de ella se estaba rompiendo. A esa noche, la cama le pareció más fría que nunca, más grande que de costumbre. Solo. Fue entonces cuando le envió un largo mensaje de voz a Santiago. «Esto no tiene sentido. Vuelve, solucionémoslo». No fue nada importante, pero su mensaje fue entregado y, sin que lo leyera, rebotó de vuelta. Él la había bloqueado en todas partes. La frustración fue tan fuerte que no pudo quedarse quieta. Caminó por las calles del barrio, sin un rumbo claro, hasta que pasó por el taller de Pedro, sin darse cuenta. Desde dentro, escuchó las risas de Santiago y Pedro. ¿Cómo había llegado a este punto? Al día siguiente, Santiago, aún con la adrenalina corriendo por sus venas, se inscribió en un curso nocturno de soldadura en el Miami-Dade College. Era el primer paso hacia su sueño de crear piezas personalizadas para motos. Pedro lo celebró con una comida improvisada en su patio trasero. Costillas marinadas en mojo, arroz con gris, con Lucas saltando alrededor y robando trozos de carne. «¿Te sientes renovado, hermano?», preguntó Pedro levantando su vaso. Santiago brindó, por primera vez sintiendo un poco de paz, mientras su teléfono vibraba con una llamada de Yolanda. Linda había llamado a su hermana, devastada. «Linda está destrozada, pero no lo admite. Me contó que estuvo con Antonio. Quería que supieras antes de que ella lo tapara todo». Santiago dejó caer el tenedor,
procesando la noticia. La revelación lo golpeó, pero no de la forma que pensaba. Era una traición palpable. En lugar de explotar, asintió a Pedro. Gracias por avisarme. Mañana voy por mis cosas del apartamento. Esa noche, mientras Luca descansaba a sus pies, Santiago revisaba anuncios de alquileres cerca del taller. Encontró uno perfecto, un estudio con vista al canal, justo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin pesadillas. Sabía que la venganza no venía en forma de gritos ni de enfrentamientos, sino en la ausencia calculada que dejaría a Linda enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. A las 8 de la mañana, Linda abrió la puerta del apartamento, escuchando el sonido de sus tacones romper el silencio. Esperaba encontrar desorden, tal vez el caos habitual que dejaba sus peleas, pero no. El aire estaba quieto, casi demasiado. En la mesa de entrada no estaba su bolso habitual. Miró al perchero, vacío. La chaqueta de Santiago ya no colgaba allí. Corrió al salón, donde el suelo desnudo le recordó la ausencia del sillón de Santiago. ¿Santiago?, gritó, y la respuesta fue el eco de su propia voz. En la cocina, vio la nota doblada sobre la mesa. Con manos temblorosas, la desdobló y leyó. Al fin ganaste. Me voy porque merezco más que pruebas emocionales. Adiós. El papel crujió en su mano, pero no pudo detenerse. Lo arrugó, lo lanzó al fregadero, y marcó el número de Santiago con rabia. El tono se cortó en buzón por 10ª vez. El pánico comenzó a invadirla. Corrió al armario del dormitorio, su lado intacto, pero el de él, vacío. Solo un hilo de su ropa colgado en la percha. Luca no estaba. El cuenco vacío en el rincón lo confirmaba. Linda se desplomó sobre la cama, el colchón cediendo bajo su peso. ¿Cómo se atrevía?, murmuró, mientras, con manos rápidas, tecleaba un mensaje a Yolanda. Se fue de verdad. Solo quería que pelearas por nosotros. Antonio no significa nada. Linda presionó enviar con los dedos temblorosos, esperando una respuesta rápida de su hermana. Pero los minutos pasaban y no hubo respuesta. Mientras esperaba, caminó de un lado a otro por el salón, cada paso resonando en el vacío, como si intentara llenar el espacio que había quedado entre ellos. La verdad estaba comenzando a calar profundo y el peso de sus decisiones caía sobre ella. Yolanda, entre turnos en el hospital, se había apartado un momento en el pasillo para escuchar el mensaje. Su respiración era profunda y controlada, pero dentro de ella algo se removió al escuchar las palabras de Linda. Sabía más de lo que Linda quería admitir. Antonio le había revelado todo, borracho, la noche anterior. Esto iba a reventar, pensó con desesperación, marcando rápidamente el número de Santiago. Cuando Santiago contestó, el sonido del motor de un taller retumbaba de fondo. La voz de Yolanda cortó el silencio. Santiago, tengo que decirte algo. Linda está en crisis, pero no te está contando todo. Lo que pasó con Antonio no fue solo una charla. Pasaron la noche juntos. Ella lo hizo para que tú te sintieras celoso, para que, según ella, reaccionaras y te convirtieras en un hombre de verdad. Santiago se quedó quieto. El destornillador que sostenía resbaló de sus manos. ¿Todo lo que había sospechado? Ahora era una confirmación clara. Gracias por decirme, Yolanda. Lo temía, pero escucharlo cambia todo. Colgó, mirando a Pedro, quien lo observaba desde el banco de trabajo, levantando una ceja. «Traición confirmada», murmuró Santiago con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Es hora de terminar esto». Con una mano firme, limpió sus manos en un trapo sucio y recogió las llaves de la camioneta prestada. «Voy a ir por los papeles del apartamento, solo eso». Pedro, comprendiendo que el momento había llegado, asintió. «Ve solo, pero avísame si necesitas apoyo». El viaje hasta su antiguo apartamento fue corto, pero cada semáforo en rojo parecía darle más tiempo para ordenar sus pensamientos. No iría a gritar ni a pelear. Simplemente cerraría el capítulo de una vez por todas. Cuando llegó, aparcó frente al edificio y subió las escaleras rápido, sin dudar. Golpeó el timbre 3 veces, con firmeza. Linda abrió, su rostro visiblemente cansado, pero desafiante. «¿Por fin, Santiago? ¿Dónde te has metido?
¡Esto es una locura! Sin esperar invitación, Santiago cruzó el umbral, cerrando la puerta tras de sí. No miró a su alrededor. Fue directo al escritorio donde guardaban todos los papeles importantes. Sacó la carpeta con las escrituras compartidas, los extractos bancarios, el contrato de alquiler. No vine a discutir, vine por esto. Linda lo siguió, agarrándole el brazo con desesperación. Espera, esto fue un error. Antonio me dijo cosas que necesitaba escuchar, pero no fue más que eso. Por favor, vuelve. Santiago la apartó con suavidad, pero firmeza, y comenzó a revisar la carpeta. Yolanda me lo contó todo, no mientas más. Linda dio un paso atrás, palideciendo al escuchar el nombre de su hermana. Ella no sabe nada, solo quería que reaccionaras. Santiago la miró sin expresión, su voz tranquila pero cortante. Reaccioné. Esta mañana presenté los papeles de divorcio online. Florida es un estado sin culpa, pero con pruebas de infidelidad. Pierdes la custodia de Luca y el derecho a quedarte en el apartamento. Te quedas con la mitad de los ahorros, pero yo me llevo al perro y el lugar. Linda soltó un suspiro ahogado, llevándose las manos al rostro. ¿Divorcio tan rápido? No puedes hacer esto. Santiago cerró la carpeta con un sonido seco. La decisión ya tomada. Puedo, y lo haré. Tus juegos han terminado. El teléfono de Linda vibró sobre la mesa, cortando la tensión del momento. Lo tomó con manos temblorosas, y cuando vio que Antonio la llamaba, su respiración se aceleró. Lo contestó sin querer, y la voz de Antonio salió a través del altavoz. Linda, lo siento mucho. Anoche fue un desliz. Mi esposa vio tu historia en Instagram. Estamos yendo a terapia. No me llames más. Fue un error. El sonido de la llamada colgando resonó en la habitación como un trueno. Linda dejó caer el teléfono al suelo, que rodó hasta detenerse en la pata de la mesa. Miró a Santiago, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de rabia. No lo sabía. Él me dijo que era soltero. Ahora está casado. Santiago no reaccionó, solo asintió con la cabeza. Tus ilusiones se rompieron solas. No las forcé. Linda, quebrada por dentro, se acercó a él con la esperanza de que pudiera cambiar de opinión. Por favor, dame otra oportunidad. Puedo cambiar. Santiago dio un paso atrás, levantando la carpeta con decisión. Cambia por ti, no por mí. Yo ya empecé. Abrió la puerta, dejando que la luz del pasillo entrara en el apartamento. Linda no hizo un movimiento para detenerlo. Se quedó allí, de pie, procesando todo lo que acababa de ocurrir. Su última jugada contra él solo terminó hiriéndola a ella. Santiago bajó las escaleras, el peso de la carpeta disminuyendo con cada peldaño. Afuera, el sol de Miami quemaba el asfalto, pero él sintió frescura en su interior. Marcó el número de Pedro. Vamos a ver el estudio que vi ayer. La venganza no fue un estallido, sino un corte limpio, exponiendo las mentiras de Linda. Ahora, el tablero estaba limpio, listo para el siguiente paso. Linda, con el corazón roto, se desplomó contra la puerta cerrada, el eco de los pasos de Santiago desvaneciéndose en el pasillo. Recogió el teléfono con manos temblorosas y borró el mensaje de Antonio sin mirar atrás. Era demasiado tarde. Esa noche, Linda no cerró los ojos. Algo en su pecho le impedía descansar. Abrió el WhatsApp y, en un arrebato de desesperación, grabó un mensaje largo a su grupo de amigas. Santiago me dejó por algo ridículo. Solo fue una conversación tonta. ¿Alguien me deja un sofá unos días? Las respuestas no tardaron. Corazones, palabras de consuelo, pero también miradas curiosas sobre la foto que compartió con Antonio. Ana, su subgerente, no pudo evitar ser directa. Escuché cosas en el trabajo. Te afecta mañana, ¿no? Linda respondió rápido con una excusa sobre un resfriado, pero algo se retorció en su estómago. Sentía que el aire se volvía más denso a cada segundo. Al día siguiente, el ambiente en el café era insoportable. Los clientes la observaban en silencio mientras ella servía los cafés, y los camareros murmuraban entre ellos. Fernando, el dueño, un hombre de 60 años con la mirada dura, la llamó a su despacho al final del turno. Linda, tu energía es muy valiosa, pero las quejas han aumentado. Dicen que no estás concentrada y lo de esa foto no me parece apropiado.
Eso no tiene nada que ver con mi trabajo, replicó Linda, intentando defenderse. Fernando la miró con firmeza y negó lentamente. Lo que diga la gente, Linda, eso sí cuenta. Tómate una semana sin paga para que te aclares. Con el peso de la sanción hundiéndola, Linda salió del café, el bolso colgado del hombro y el cheque del turno en el bolsillo, como si fuera una carga que no podía quitarse de encima. Mientras tanto, Santiago estaba firmando el contrato de su nuevo estudio en Bingwood, un apartamento con cocina abierta y un balcón que daba al canal. Pedro le ayudaba a descargar las cajas, organizando las herramientas en los estantes, mientras Luca, su perro, recorría el lugar marcando su territorio. «Este es tu nuevo hogar, carnal», dijo Pedro abriendo una cerveza. Santiago conectó el wifi, desbloqueó el teléfono y revisó un par de correos. Un mensaje de Yolanda parpadeó en la pantalla. «Linda me pidió tu dirección nueva. Le dije que no. Te mando una foto tuya con Luca para que veas lo bien que estás». La foto lo mostraba sonriendo bajo el sol, con el perro saltando feliz al lado. Santiago respondió con un suspiro de calma. «Gracias, dile que no se preocupe». Esa misma noche, Linda recibió el mensaje, mirando la foto mientras se desplomaba en el sofá del apartamento que ya no sentía como suyo. La imagen de Santiago, disfrutando del sol con Luca, la golpeó con fuerza. «Él está feliz sin mí», murmuró, y de pronto, sintió el impulso de publicar una historia en Instagram. Se tomó un selfie en el balcón, con el mar de fondo, y escribió: «Aprendiendo a soltar, nueva etapa». Añadió un emoji de mariposa y una canción de Bad Bunny sobre rupturas. Pero las respuestas fueron frías, vacías. Algunos likes y comentarios de conocidos lejanos, todos sonando demasiado superficiales. Antonio había bloqueado su número, incluso sus intentos de llamarlo caían en buzón. La soledad se sentó con ella, aplastante. El taller de Santiago que le ayudaba a pagar las facturas ya no estaba cerca. El alquiler del piso se convirtió en una carga. Mientras tanto, Santiago se sumergía en su curso de soldadura, aprendiendo a unir metales, a diseñar escapes de motos. Pedro lo integró al taller, dándole un porcentaje de las reparaciones más complejas. Un viernes, un cliente llevó una moto oxidada, y Santiago la restauró en tiempo récord. Añadió un escape soldado a mano que rugió como un motor en plena potencia. «Esto vale oro, hijo», dijo el dueño, dejándole una propina generosa. Esa noche, Santiago organizó una cena con Pedro y un par de compañeros. Pollo adobado, yuca frita y Luca dando vueltas alrededor buscando sobras. Entre risas y anécdotas sobre coches, soñaban con abrir un stand en el Miami Buckwick. «Ahora sí estás volando solo», bromeó Pedro chocando las botellas de cerveza. Pero para Linda, las cosas no mejoraban. Fernando la llamó al café otra vez. «Las ventas han caído, Linda, y los rumores no paran. Si no solucionas tu vida personal, no puedo mantenerte». Con los ojos llenos de lágrimas, Linda colgó. Sin pensarlo, subió al coche y condujo hasta el taller de Pedro. Aparcó al otro lado de la calle, observando a Santiago desde lejos. Lo vio inclinado sobre un motor, explicando con detalles a un aprendiz. Parecía tan seguro de sí mismo, tan libre. Ella, en cambio, no podía evitar sentirse atrapada. «¿Y ahora qué hago?», pensó, el corazón estrujado por la angustia. Linda dio un giro brusco al volante y se alejó sin mirar atrás. El coche rugió, intentando escapar, pero su mente seguía atrapada en un torbellino de emociones. Al llegar a su casa, Yolanda la esperaba con un café y una mirada penetrante, como si supiera exactamente lo que Linda necesitaba escuchar. «Linda, ya es hora de que aceptes lo que hiciste. No fue un juego, heriste a alguien, y ahora tienes que enfrentarlo». Linda se quedó en silencio, asintiendo, pero en lo más profundo de su ser, ya había tomado una decisión. Sabía que no podía rendirse tan fácilmente. Sin pensarlo, escribió un mensaje largo a Santiago. «Te echo de menos. Hablemos por lo que fuimos, sin rencores». Era un intento desesperado, lo sabía, pero aún así lo envió. Al día siguiente, Santiago lo leyó durante una pausa en su taller. No lo borró, lo archivó, respondió con frialdad: «Buena suerte». Y bloqueó su dirección de correo. Lo que había comenzado como una simple suspensión en el trabajo,
terminó transformándose en un despido definitivo. Fernando envió el cheque de su liquidación por mensajero. Linda recogió sus pocas pertenencias y se dirigió a la casa de una amiga en Cogles. El apartamento que compartió con Santiago ahora era solo un eco de recuerdos rotos. Las consecuencias no fueron un castigo, sino el peso insoportable de las decisiones que había tomado, que la obligaban a ver lo que había perdido: estabilidad, paz y la oportunidad de reconstruir lo que había tenido. Mientras ella lidiaba con la confusión y el vacío, Santiago seguía construyendo su nueva vida. Su teléfono sonó con una oferta para abrir su propio taller. La tormenta que había sacudido su vida comenzaba a amainar, dejando espacio para lo inevitable. El futuro de ambos ya estaba decidido. Un mes después, el Tribunal de Miami ratificó el divorcio. Fue un trámite rápido. El juez, con sus lentes gruesos y un tono imperturbable, revisó los papeles. Una división equitativa de los ahorros, pero con una penalización para Linda por la infidelidad comprobada a través de los testimonios de Yolanda y las capturas de pantalla de mensajes. Linda firmó los documentos, con la mano temblando. Recibió la mitad de la cuenta conjunta, unos $15,000, pero perdió la custodia total de Luca. Santiago, al demostrar estabilidad y ser el principal pagador del alquiler, obtuvo la custodia mayor. El juez decretó: visitas supervisadas. Linda salió del juzgado con una carpeta en la mano, el sol de octubre quemándole la nuca, mientras se sentía cada vez más perdida. Sin un hogar estable, alquiló una habitación en un motel de Edgewater, usando el cheque para cubrir el primer mes. Empezó a trabajar como camarera en un lounge de cócteles en Brickell, sirviendo margaritas a turistas con sonrisas falsas. Las propinas escaseaban. Su sueldo era la mitad de lo que ganaba antes. Antonio nunca respondió a sus intentos de contacto. Su esposa había cambiado el número. Yolanda la visitó una vez más, trayendo empanadas de yuca. Piensa en lo que has hecho, Linda. Tus propias decisiones destruyeron todo lo que tenías. Linda no dijo nada al principio. Finalmente, susurró: quise controlar todo, pero al final perdí todo. Santiago, mientras tanto, seguía adelante. Transformó su estudio en un taller improvisado. Instaló una mesa de trabajo en el balcón, soldando manillares de motos bajo una luz LED intensa. El curso de soldadura lo certificó en niveles avanzados. Ahora, diseñaba escapes personalizados, grabados con letras en español, inspirados en los ritmos de salsa. Pedro formalizó su sociedad y el cartel de Santiago's Custom Rides brillaba en la fachada del taller. El primer pedido importante llegó de un organizador del Back Week: 10 escapes para un evento en noviembre. Santiago entregó el pedido a tiempo y ganó $5,000 netos. «Esto es todo tuyo, hermano», le dijo Pedro, transfiriéndole la mitad de la ganancia. Esa noche, Santiago organizó una barbacoa en el balcón. Lechón asado, viandas y Luca correteando alrededor, robando croquetas de maíz. Rieron y soñaron con expandir el negocio. Hablaron de abrir un local en Little River. Yolanda, por su parte, mandó un mensaje a Santiago. Linda dijo hoy que está en terapia. Lamenta lo que pasó. ¿Quieres saber más? Santiago, sin titubear, respondió de manera breve: dile que le deseo lo mejor. Yo sigo adelante. Bloqueó todos los canales de comunicación restantes y se centró en su nueva vida. Empezó a salir con Carla, una dominicana de 29 años, instructora de baile en el college. Caminaron juntos por la playa de South Point, mientras Luca chapoteaba en las olas. Hablaron de sus sueños. Ella quería abrir una escuela de merengue. Él pensaba en exportar piezas de motos a Latinoamérica. No era amor a primera vista, pero sí una conexión natural, sin presiones. En el taller, las cosas empezaban a despegar. Juan, un cliente habitual, un motociclista de 40 años, recomendó a Santiago a un distribuidor importante. «Este tipo no falla», le aseguró. Santiago firmó el contrato esa misma semana, lo que significaba ingresos estables durante todo el año. Linda, al enterarse de todo a través de Yolanda, sintió una mezcla extraña. Un golpe de orgullo por los logros de Santiago, pero también un doloroso arrepentimiento. Durante su turno nocturno, derramó un trago, y el gerente no tardó en reprenderla. En lugar de defenderse, se limitó a pedir disculpas y limpiar el suelo. «Estoy cambiando», pensó, mientras apretaba los dientes.
Tenía la intención de ahorrar para un curso online de barista, pero la mitad de sus ahorros se esfumaron en facturas atrasadas. Ahora tenía que organizar sus gastos con una precisión casi quirúrgica. Un domingo, decidió dar una vuelta por Bingwood. Se detuvo frente al taller de Santiago, oyendo las risas que llegaban desde dentro. No se atrevió a entrar. Simplemente giró en la esquina y se compró un café en un carrito. Se sentó en un banco, sacó su libreta y comenzó a escribir nuevas metas. Estabilidad en el trabajo, relaciones sin manipulaciones y, por encima de todo, un compromiso con la responsabilidad personal. Sabía que solo enfrentando sus errores podría comenzar a rehacer su vida. Santiago, mientras tanto, aprovechó una pausa en el taller para llamar a su madre en Cuba. «Todo va bien, mamá. El negocio está creciendo». Su madre, al otro lado del teléfono, le respondió con una sonrisa en la voz. «Te estoy bendiciendo, hijo. Elige siempre la paz». Al colgar, Santiago volvió al trabajo. Soldó la última pieza de la jornada, con el arco chisporroteando bajo sus manos firmes. Su venganza no fue un acto impulsivo, sino una jugada estratégica. Había dejado que Linda se enfrentara a sus propios errores, y eso le dio a él la libertad que tanto deseaba. Mientras él construía un futuro sólido, rodeado de amigos leales como Pedro y Carla, con Luca a su lado, Linda luchaba por reconstruir lo que había perdido. La lección era clara. Quien siembra desconfianza, cosecha soledad. Quien opta por el respeto, cosecha éxito. Santiago lo había vivido. Linda, de la forma más dolorosa, lo aprendió. En las calles llenas de vida de Miami, los dos seguían adelante. Caminos separados, pero con las lecciones bien aprendidas, compartidas de alguna forma por la experiencia vivida.